Buenas tardes amigos, amigas, bienvenidos a una nueva sección de... Me puse nervioso con este cabrón tan famoso del lado. Bienvenidos a una nueva sección de Charlando en el Forestal. No borre que quede todo así por la historia, el librero se equivoca, es casi humano. Tenemos el placer por la amistad tanto como por la calidad literaria de tener acá a don Andrés Jesús Montero. Ese dato no lo sabe nada. No me sabía esa parte. Autor que nació en 1990, para variar también podría ser mi hijo, ya lo digo casi en todas las charlas. Escritor y narrador oral chileno, autor de diversos libros para lectores juveniles y adultos. Ha sido publicado en Chile, Argentina, México, España, Italia y Dinamarca. Italia te ha ido muy bien, ¿no? Sí. Muy bien. Es miembro cofundador junto a la periodista Nicole Castillo de la Matrioska, compañía de cuentacuentos profesionales y productora cultural dedicada al arte de contar, difundir y rescatar historias. Y director de la Escuela de Literatura y Oralidad, Casa Contada, un lugar maravilloso, ¿cierto? Lo amamos. Tengo una pequeña reseña que me di el trabajo de buscar, Mira. porque tú sabes que yo soy fan de los 4 libros que me han llegado a la librería y que he leído. Y me llevé la sorpresa de que hay varios libros tuyos que no sabía ni siquiera de eso. ¿Qué existían? A ver. El 2012, La inútil perfección y otros cuentos sepiosos, fue publicado por Lome Ediciones. El 2016, Alguien toca a la puerta, leyendas chilenas, novela juvenil, SM, ganadora del premio Marta Brunet y del premio municipal de Santiago, una cosa poca. El 2016, Tone Ninguno, editado por La Pollera, 10º premio iberoamericano de la novela Elenia Poniatowska, otra cosita poca. ¿Quién es Elenia Poniatowska? El 2018, En el horizonte se dibuja un barco, novela juvenil publicada por SM. En el 2019, Tahuada, sudamericana, ahí empecé a conocerte. El 2020, ¿Por qué contar cuentos en el siglo XXI? Casa Contada. El 2020, Tres noches en la escuela, novela juvenil publicada por SM. El 2021, La muerte viene estilando, publicado por La Pollera, premio municipal de Santiago. El 2023, Bestiario de Chile, ilustrado por Diego Donoso, también publicado por SM. Y el 2024, El año en que hablamos con el mar, publicado nuevamente por tu ya casa. Sí, por mi casa, sí. La Pollera, ¿no? Sí, absolutamente. Andrés, un placer tenerte nuevamente acá y ha pasado harto, ha estado bajo el puente desde la última vez que conversamos, varios premios entre medio, muchos viajes, en uno nos topamos. Es una historia secreta de los archivos de la querida Forestal. Esas cosas del destino, ¿no? ¿Y en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Sí. Bueno, hasta en el mismo hotel. Bueno, ¿qué onda con los premios? ¿Te llama la atención? ¿Te hacen subir el ego? ¿Con los premios? Sí. Siempre, o sea, mira, cuando yo estaba en cuarto básico, escribí un cuento y lo mandé al concurso de cuentos del colegio, o sea, porque era lo que había, y obtuvo el primer lugar. Y entonces yo quería ser futbolista, pero yo caché que no era tan bueno, había locos mejores que yo, pero escritores no había más. Entonces gané el primer premio, estaba feliz y llegué diciendo a la casa que había ganado el primer premio, entonces que ahora yo iba a ser escritor. Y pasaron no pocas semanas, unas 2 o 3, hasta que me enteré de que fui el único que participó en el concurso. Y que por eso había ganado. Pero después, en tercero medio, ahí sí mandé un cuento a un concurso que era interescolar, del Andrés Bello, y estaba de jurado Scarmeta, era el presidente del jurado, y ahí tuve un segundo lugar. Y cuando me llamaron para contarme que había tenido el segundo lugar, esa emoción que tuve es la misma que siento cuando me llaman ahora de Municipal de Santiago, o de cualquier premio o de una mención honrosa, ¿no? Siempre me emociono mucho porque lo que me pasó en tercero medio fue que yo estaba, ya, pero voy a ser escritor, o a lo mejor tengo que, no sé, hacer otra cosa que yo no quería hacer como profesor de colegio, mientras voy tratando de ver si escribo. Y entonces eso fue como un espaldarazo, como decir, mira flaco, por acá igual puede ser un camino. O sea, no te lo dice tu mamá o tu papá, que buena onda, pero son tu mamá y tu papá, sino que te lo dice un jurado que no te conoce, estando. Entonces me pasa lo mismo cuando salen los premios como, pucha, elegiste el camino. Pues yo me retiré de la universidad por escribir, entonces si yo no escribo no tengo mucha más cosas. Ahora sí, porque ya me he armado más, tengo lo de los cuentos y todo.
Entonces, el ego la verdad es que no, creo que manejo bien el ego, pero como que me da confianza, pues, ¿cachai? Como que digan, dale, dale, sigue por ahí, ¿cachai? Eso me pasa. Te dan ganas de más. Sí. Oye, la gente, vamos a hablar, yo soy el abogado del diablo acá, ¿no? Allá. Mucha gente te conoció porque fue muy famoso tu libro de cuentos, La muerte viene estilando, y no conocía tus novelas anteriores, entre ellas esta weá, que es muy buena, si la encuentran por ahí, yo no la tengo acá lamentablemente en este momento, pero sí tengo también ninguno, Tony ninguno, sí. que es buenísimo. Pedro de Oña ganó ese, ¿no? Sí. Se nos olvidó, mira, no salió. Hice mal la pega. Esa novela ganó el premio Pedro de Oña en España. No, el Pedro Doña de acá de Ñuñoa. El de acá. Sí, no, Pedro Doña de español. No, ganó el de Ñuñoa, pero igual es un premio... No lo cacho, sí. Es un premio muy antiguo de la Muni de Ñuñoa, que antes tenía... es que el Ñuñoa era de derecha, po. Entonces, perdón, pero es que Sí, todos los jurados eran los pocos escritores de derecha que habían y entonces era un premio que estaba ahí nomás. Yo lo gané en esas circunstancias, tengo que decirlo. Pero luego se renovó y ahora el premio es un poco más amplio, no es solo novela, y el jurado son escritores y escritoras o académicos un poquito más modernos, más de ahora. Y el premio ha ido agarrando más vuelo. Pero cuando yo lo gané era otro jurado, la verdad. Pero te lo dieron a ti. Sí, pues está bien. No, sí, yo feliz. Pero digo, por eso no era tan conocido el premio. Ahora se va haciendo más conocido porque tiene más rimbombo. Sí, claro. Oye, pero a lo que iba yo es que la gente te conoció por tus cuentos y dice, una novela. ¿Por qué una novela? Yo en lugar de hacer esa pregunta, porque yo sí sabía que escribías novelas, es ¿qué diferencia esta novela de las anteriores? Bueno, mira, yo creo que estoy trabajando en un universo que tiene que ver con la oralidad, con las historias, con las tradiciones, costumbres también, pero sobre todo con los espacios de encuentro donde surge la palabra y la posibilidad de contar. Y eso viene desde Tony Ninguno, está Antaguada, está La muerte viene estilando y ahora en el año que hablamos con el mar. O sea, ese universo, ese mundo propio, como yo le llamo, se mantiene. Y yo creo que hay un par de diferencias. Primero, es la novela más larga que he publicado. No que he escrito, pero sí que he publicado. Pero sobre todo yo siento que cambié el registro. Porque es una novela mucho más poética. Yo escribía poesía a los 16, malísima como todos los poemas de los 16 años, pero me gustaba, y leía poesía y la fui dejando un poco de lado porque encontré la prosa como algo que me salía mejor. Y aunque no he vuelto a escribir poesía y creo que no sabía hacerlo, me parece muy difícil, sí creo que he ido encontrando una forma de hacer prosa más poética, no sé si prosa poética así como, pero un poco más poética. Por lo tanto yo, la verdad, cuando salió el libro, me imaginé que la recepción iba a ser como más lenta, como la gente como de a poquito, ¿no? De pronto con La muerte viene estilando fue como más inmediato, como que a la gente le gustó el libro y todo. Yo pensaba que iba a ser un poco más lento y estoy sorprendido porque ha sido lo contrario de lo que yo pensaba, ha sido como mucho más explosivo que al final la gente le ha gustado y todo, y le ha gustado justamente eso, de cómo está escrito, de que es un poco más lento, del ritmo, eso por un lado. Y lo otro es que yo cuento historias, soy cuentacuentos y soy escritor, y tengo esas dos cosas. Entonces ahora exploré eso dentro del libro, porque a mí me interesa mucho cómo están hechos los cuentos, los relatos, orales y escritos. Entonces cuando leo un cuento de, no sé, Flannery O'Connor, por ejemplo, lo que hago es que lo leo, después lo leo de nuevo y empiezo ya, pero ¿cómo lo hizo? ¿No? O de Borges, o de Cortázar, ¿cómo está hecho? Entonces es como esta imagen de los niños que juegan con sus juguetes y los desarman, ¿no? Y después los tratan de volver a armar, ¿no? Y eso empieza. Claro, sí, y después, oye, ¿y a dónde va esto? Porque me interesa mucho cómo está hecho esto de contar, de escribir, de narrar historias. Estoy como en ese estructuralismo en los últimos como 4 años, estoy muy pegado con eso. Entonces acá exploré un poco más eso, ¿no? Como no es solamente relatos y leyendas, que igual hay, sino que sobre todo cómo se hace, cómo están hechos. Y por eso toda la novela, la parte más importante, es una metanarrativa, pues como son unos isleños intentando contar la historia de unos mellizos que son de la isla. Y equivocándose y peleándose y amigándose,
¿Qué es lo que nos pasa a todos cuando escribimos? Que nos enojamos, está malo, lo votamos, volvemos, lo miramos, finalmente puede salir o no. Entonces creo que ese trabajo como más consciente de lo que es la narrativa está aquí en esta novela. Y no tanto en la anterior. No sé si te respondo. Absolutamente. Y de hecho que quedé patidifuso con la respuesta. Esperaba que fuera otra. Ah, ya, ¿qué traes? A ver, dime, porque a lo mejor es que hay cosas que ven los lectores que uno no ve, po. No, yo vi una historia contada por alguien que tenía ganas de contar una gran historia y que te la iba contando de la forma en que, como te dije antes de que empezáramos a grabar, como se sienta alguien al lado tuyo y te empieza a contar un cuento. Un cuento que tal vez escuchó o que se supo y que le va añadiendo cosas sobre la marcha. Así se siente, pero da gusto. Y por eso decía, es como cuando... Cuéntame más. No, debe ser que ya me perdí, pero cuéntame Pero más. Porque sigue. está muy lindo como me lo estás contando. Y ahí entra lo que tú contabas, lo que tú decías. En la parte de la oralidad se nota mucho en esa parte de que uno no quiere que pares. Sigue contándome más. Claro, están estos dos hermanos y hay todo un cuento que es muy difícil, que no espolear, no dar, ¿cómo se dice? ¿Spoiler? Spoiler. Mi inglés no es muy bueno, prefiero el chileno. Es muy fácil de contar de qué va esta novela, ¿no? Se trata de tres cosas básicamente, entonces si decimos alguna la podemos matar. Pero estas personas que están en esta isla contando por qué volvió uno de los hermanos, por qué se fueron, y todos tienen como sus visiones, es precisamente eso. Es como cuando uno se sienta en una fogata a conversar y alguien te está contando una historia, y si alguien te la está contando bien, uno no quiere que termine de que la cuente. Sigue contando, no importa que me Claro. Miénteme, por favor, pero sigue mintiéndome. Sí, sigue cuenteando. Bueno, yo pienso eso, que un narrador o una narradora, tanto en la literatura como en la oralidad, finalmente es un lugar, o sea, un lugar en el que uno se quiere quedar. Me preguntan ya, pero ¿qué libros te gustan? ¿Qué autores te gustan? Y siempre son narradores o narradoras que te invitan a seguir en ese espacio. Entonces, yo, humildemente intento hacer eso también, que la gente quiera seguir leyendo y estando en ese lugar porque es confortable, porque está cómodo, porque hace calorcito, ¿cachai? Porque está la chimenea cerca, tener los puchos a la mano, el vino por ahí, ¿cachai? Como proponerle ese lugar al lector para que se quiera quedar. Y ahora, además de que yo trato de hacer eso, mis personajes, que son narradores a su vez, tratan de hacer eso también. De armar una historia donde todos lo estén pasando bien contando juntos y ser, como dicen ellos, recuperar la palabra de una voz por todas. Sí, trataste mucho lo de contar historia, trataste mucho lo de el cuentacuentos. Y ahí viene la pregunta que uno se ríe cuando la hacen en los lanzamientos del libro. ¿Cuánto de ti hay en el libro? Básicamente por lo de cuentacuentos, digo yo, no porque no se me ocurra otra pregunta que hacerte. No, hay harto. Este es por lejos el libro que... Bueno, esa es una diferencia. Debería haber respondido así la primera pregunta. Lo más distinto es que este es el libro que tiene más de mí, de los que he escrito. Si bien yo no aparezco acá, no es autoficción ni nada de eso, pero me pasó que yo inicié como el camino de la escritura de este libro porque yo me fui a Barcelona un año a estudiar. Y cuando llegué para allá era verano y acá estábamos en invierno. Y acá estamos con las mascarillas y allá ya no ocupaban mascarillas en la calle. En el metro sí, pero en la calle ya no. Entonces yo llegué a ese lugar que estaba todo el mundo como... Era como volver a nacer, po. Porque venía acá la pandemia y ya está todo pasando. Entonces yo venía un día caminando por la Rambla, sin Barcelona, bacán, todo el mundo, mi gente verano, fiestas, música, gente tomando en las terrazas, todo bacán, po, y lleno mi recuerdo es como ver gente como de todos los colores, de como vestida de todas las formas, y mi sensación fue como, oh, qué bacán estar acá, como a ver, como estar en el centro donde pasa todo, ¿cachai? Como centro como de la fiesta, pensaba yo. La fiesta entendía como el mundo que se está moviendo, que están pasando cosas, la cartelera cultural, ¿cachai? Todo eso. Pero justo mientras pensé eso, recordé que muy poco antes, 2 semanas antes, yo había ido al sur a despedirme de mi hermano que vive en el sur, porque me iba un año a Barcelona, y ahí en el sur había visto un recorrido, había visto una casa así sola arriba de una montaña, sin nadie, una oveja y la casa sola, una cabañita, y haber pensado, oh, yo podría vivir ahí toda la vida, así.
no salís nunca de la cabaña, ¿cachai? Entonces pensé, ¿cómo me pueden habitar estas dos cosas? O sea, el viajero, ¿no? El que está en el centro, el que quiere estar y conocer, el trotamundo, el que no se quiere perder ni una conversación, ningún panorama, y el que no quiere hacer nada, el ermitaño. Y pensé eso y dije, uy, acá hay una novela. O sea, voy a explorar eso que me pasa a mí, que a lo mejor también le pasa a las personas, pensé yo. Porque igual es raro, ¿cómo van a gustar tanto? Hay gente que es extrovertida o introvertida, pero ¿cómo voy a hacer las dos? Y yo soy extrovertido e introvertido, ¿cachai? La gente, los que no me conocen tan de cerca, conocen más mi lado extrovertido, porque me ven, no sé, por una entrevista como esta. Pero si me ven en la calle, diría, oh, el loco tímido, ¿cachai? Y empecé a trabajar eso, por lo tanto, ahí aparece el personaje de Julián, que es un ermitaño, digamos, se quedó en la isla y no salió nunca. Toda la novela sucede en una isla, para quien no la haya leído. Y Jerónimo, que a los 20 años se fue de la isla, recorrió todo el mundo, de hecho vivió en Barcelona y en otras partes, y es un cronista, y viaja, y escribe, y este otro cuenta las historias de su isla, las historias locales, y este loco cuenta las del mundo. Y se encuentran. Entonces ahí está lo que Walter Benjamin llama, que aparece en el libro también, el narrador campesino, que es el que cuenta las historias locales, ¿no? Como el narrador de la tribu, el que cuenta la memoria local para que no se pierda, los mitos, la memoria. Y el narrador marinero, que es el que se va y vuelve a su comunidad con historias de otras partes, que es como Odiseo, ¿no? Que vuelve y cuenta, no, me encontré con un cíclope, y le aforré y le quité un ojo, y digo, oh, ¿y dónde está ese cíclope? No, en unas tierras por allá lejanas. Entonces, Walter Benjamin dice que un buen narrador es un poco marinero y un poco campesino. Lo que me pasó a mí fue que exploré lo que me pasaba a mí en términos del ermitaño y el viajero, lo que pasa en la literatura del campesino y el marinero, y también lo que yo he explorado durante toda la vida medio inconscientemente, quizá últimamente más consciente, de ser contador oral y contador escrito de historia, ¿cachai? Entonces esas tres cosas las exploré, por lo tanto esta novela es por lejos la que tiene más de mí. Y también me he dado cuenta que me cuesta más hablar de esta novela que de las anteriores, ¿cachai? Porque es como que estoy más expuesto. Aunque nadie tendría por qué darse cuenta que estoy yo metido ahí. O sea, no aparezco en absoluto. No aparece. ¿Comentarios? ¿Abrimos? Para que puedas comentar los que ya lo he leído, las que vinieron porque hoy me tinca esto porque he visto hartos comentarios por ahí. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? ¿O seguimos hasta que se acabe? No, venimos porque Andrés Montero también. ¿Y por qué es Andrés Montero y queremos escucharlo a él? Y queremos que nos cuente un cuento. Sí, obvio. Bueno, no apareces acá, pero los que te conocemos sabíamos que estabas aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Estas dos personalidades, aparte de lo que imaginaste, están dentro de ti y son el que quiere salir y el que se quiere quedar. ¿Quién gana en una pelea así, en Andrés Montero? No sé. No, yo creo que lo estoy descubriendo. Finalmente yo creo que gana el viajero, porque el ermitaño es más como un ideal. O más que ermitaño, yo diría como la figura como del místico, como el Zósimo de Dostoyevsky, ¿no? Como ese contemplativo. Como esa, me encantaría, o a veces pienso como estar como un año entero sin internet, sin ver a nadie. Bueno, a la Nicole sí, porque sigo que no estamos mal. Pero estar y levantarse y como entender los ciclos de la naturaleza por la observación, ¿no? Como ver, vienen los pájaros, vuelven, qué es lo que le pasa a Julián. Julián sabe perfecto cuándo van a pasar los pájaros y cuándo van a volver, porque él no hace otra cosa que mirar lo que lo rodea. Y digo, sería bacán, quizás no toda la vida, yo no sé si aguantaría 80 años así, pero un año entero sin meterse, sin saber nada del mundo, sin radio, sin tele, y solamente como tratar de ser como uno con la naturaleza, a mí sería bacán, o sea, como algo que yo añoro. No sé si lo voy a poder hacer algún día, pero me encantaría, aunque reconozco que no podría hacer toda la vida así. Entonces finalmente, si tengo que elegir uno, así como si se enfrenta en una pelea, el viajero yo creo que termina ganando dentro de mí. Y en ese sentido, esto partió en pandemia. Sí. ¿Cómo lo pasaste en pandemia? No habíamos hablado de eso. En la pandemia lo pasé increíble. O
¿Sí? Sí, o sea, no sé qué decirlo porque hay gente que sufrió mucho, hay gente que se le murieron familiares, pero honestamente para mí fue súper bueno. Mira, yo me estaba cambiando de casa, habíamos comprado un departamento con Nicole y estamos en obras, lo estamos arreglando. Y llegó la pandemia y no teníamos cocina. Entonces no podíamos vivir ahí, obligados a pedir que alguien nos recibiera porque el maestro ya no podía ir y mis suegros viven en Batuco, junto con mi cuñado, bueno, viven ahí todo en Batuco y en una parcela, con arbolitos, con perros, y nos fuimos para allá, po. Y pensando que iba a ser una semanita, 2 semanas mientras esto pasaba, y estuvimos 6 meses. Entonces, para mí la pandemia fue vivir como en una comunidad hippie, o sea, nos pusimos así todos, íbamos en la mañana, uno hacía el pan, el otro le sacaba los huevos a las gallinas, ¿cachai? Y fíjate que escribí en esa época, terminé una novela que estaba escribiendo que no ha visto la luz, pero que es una novela larga, 500 páginas. Ah, mía. Sí, que no sé si se llega a publicar, pero digo, trabajé mucho. Terminé también 3 noches en la escuela, que es un libro infantil que salió, y escribí completo en 2 meses y medio La muerte viene estilando. Piensa que en este libro me demoré 3 años y tanto. La muerte viene estilando en 2 meses y medio lo escribí. Tenía una concentración, pero zen. Me levantaba a la mañana, hacía deporte, meditaba. Yo fumaba harto, pero en esa época me fumaba un cigarro al día, o sea, todo como Mateo, ¿cachai? Y súper así como con la creatividad, teníamos podcast, ¿cachai? Que para mí son increíbles, tenéis fueguito ahí que se puede. Entonces la verdad es que recuerdo la pandemia como una buena época, para mí, porque fue lo más parecido que he tenido a lo que te decía de la vida contemplativa de mi vida, mirar los arbolitos, mirar los pajaritos. Así que tengo como un buen recuerdo, no es que quiera que vuelva la pandemia, pero No, nadie quiere. tengo un buen recuerdo, la verdad. Oye, 3 años. En total sí, porque es todo el 2021, todo el 2022 y todo el 2023. Y se publica ahora en abril del 2021. Sí, 2 años y medio, 3 años. ¿Te costó? Esta me costó más que otras porque la voz que lleva la novela es un narrador colectivo, un nosotros. Una novela coral, claro. Una novela... Es que no es lo mismo... Claro, no es coral. No es lo mismo que coral, porque coral... Lo que yo entiendo por coral es cuando tenemos una novela donde hay muchos personajes que hablan, ¿cachai? Como, por ejemplo, la segunda parte de los detectives salvajes. Así como que habla y hay muchos personajes que están diciendo, llevando la voz en algún momento. Eso es lo que entiendo yo por coral. En cambio, el narrador colectivo es que todos hablan al mismo tiempo, que esto. Nosotros lo vimos llegar cuando se haya terminado el verano, y un narrador es difícil. Yo tenía de referencia, bueno, está Fuente Ovejuna, el más conocido, ¿quién lo hizo? Todo, Fuente Ovejuna, bueno. Pero no es exactamente, eso funciona más como un coro griego. Entonces, referencia así clara, tenía Klaus y Lucas, de Agatha Christoph, que son también dos mellizos, y cuando hablan no se distingue cuál de los dos habla. O sea, nosotros fuimos donde la abuela y le dijimos, nunca se dice Klaus o Lucas, son los dos. Y eso es lo que a mí me gusta, que no se individualiza nunca. No es que decir, está hablando a nombre del grupo Juanito, no. El grupo está hablando. Y la única novela donde esto sí está realizado de punta a cabo, aunque una novela súper cortita, como de 90 páginas, bien bonita, de Rivero Letelier, que se llama El Fantasista, que es una novela de fútbol. Sí. Y ese narrador es un narrador colectivo, porque son los 11 hablando, el equipo de fútbol. No es que después sabéis que estaba hablando el arquero, son los 11 al mismo tiempo. Y esa fue la primera, yo me quedé bien impresionado, dije, mira qué interesante, eso fue hace años que lo vi, y me quedé dando vueltas. Entonces acá, por eso me costó escribirla, porque primero yo no tenía el narrador colectivo y la historia la contaba Julián, después la contaba Jerónimo, después la contaba un narrador como en tercera persona, después la contaba un isleño, hasta que llegué al narrador colectivo, que son todos hablando. Y eso fue difícil porque en un momento tenía problemas, por ejemplo, están nosotros, pero de repente un grupo se iba con don Jerónimo, lo acompañaba a la punta del cerro, o sea, iba a ver a don Julián a la punta del cerro, y el otro grupo se quedaba con don Jerónimo abajo en la taberna que les contara la historia. Entonces ese nosotros se dividía, po. Entonces, ¿quién habla? Po? Y lo resolví de la forma más sencilla. Por ejemplo, cuando pasa eso, dice, un grupo de nosotros se fue con don Julián a la punta, mientras otros nos quedamos en la taberna. O sea, como que no se divide, ¿no? Así como que uno se fue y otro, pero seguimos siendo nosotros. Y
Y ahora suena simple, pero llegar a esas conclusiones me llevó caleta tiempo de cómo podía funcionar este terror colectivo. Eh, Así que sí, yo creo que por eso se fue demorando también. Y también porque la historia es sencilla. No era que la historia me fuera pidiendo como demasiado, ¿no? Eh, Como que lo importante de la novela pasa como por otro lugar. Y yo he sido muy de trama, eh, y ahora hay una trama, pero creo que no es lo más importante del libro. No, que lo importante derechamente, y no sé si será tu opinión, pero la mía como lector, lo más importante acá es cómo está contada. Claro, Eso es lo que, por eso te digo, yo quiero que lo termine el libro. claro. Pero y en un momento podríamos decir, en realidad no, ya ni me acuerdo de qué se trataba, pero sigue contándome por favor. Claro. Pero tiene que tener un final. Hay una trama, digamos. Sí, por supuesto. Pero no es lo más importante del... Piensa en La muerte viene estirando, está así, es un cálculo de ajedrez pues, para que todo calce, o sea, la trama era muy importante. También hay otras cosas importantes y todo, pero acá hay mucha más preocupación por el lenguaje, por cómo se está contando y por lo metanarrativo que La muerte viene estirando, donde lo que lleva, o en torno a ninguno, que son fundamentalmente como cuentos, ¿cachai? O sea, trama, onda, ¿qué pasó? Cuéntame más, pero para saber qué pasó. Sí. Acá es como cuéntame más porque me gusta escucharte, ¿cachai? Exactamente. Como cuando te encontrés con un viejo bueno para contar cuentos y lo que decís tú estás medio curado, pero está bueno, está entretenido el viejo. Y siga contando. Sí, dele, socio. Y ahora sí, es el momento de ustedes antes de que empecemos a la otra parte. ¿Sí? Sí. Dele. Más que una pregunta, un comentario. No, una pregunta. Sabía que se iba a complicar porque es lo más odiado que puede suceder. Dos preguntas. La primera sobre, ¿no será que en pandemia pudiste tener más foco? O que, mejor dicho, hubo menos distracciones, porque quizás, tal como aparece en esta novela, estás tratando de controlar todo. Y en pandemia no hay cómo. ¿No será que eso es lo que uno echa de menos? Yo creo, o sea, sin duda porque escribir una novela es como meterse en un problema en el que nadie te invitó y tú te metís solo en un problema. Pero para resolver un problema, si pensáis en los detectives, por ejemplo, en Sherlock Holmes o en Hércules Poirot, los locos se ponen obsesivos ya, ¿cómo resuelvo el problema? Entonces, ¿qué pasa? Que en la vida como cotidiana, tú estás con tu novela o con tu cuento o con tu proyecto, digamos, y de repente, bueno, ya, tengo que dejar de pensar porque ahora viene el cumpleaños de, no sé, ¿no? Entonces vaya el cumpleaños, hablar de unas cosas, después volví y ya, ¿a dónde me había quedado? Y puta, tenés que, ¿no? Y... Imagínate eso. Sí, pues, es que te pasa todo el tiempo eso. Entonces, efectivamente en la pandemia, yo creo que todos echamos de menos un poco eso, que era como, bueno, no tengo nada que hacer, o sea, no tenéis como compromiso, tenéis como, la verdad seguíamos trabajando en nuestras cosas, pero tenéis como ese como compromiso, no estáis obligados a salir y por lo tanto los proyectos creativos o incluso el que se quiso aprender a cocinar, por ejemplo, puta, como que se metía dentro de ese como hiperfoco y aprendía algo porque no había mucho más distractores. Entonces sí, yo pienso que quizás eso puede pasar. Ahora, lo importante para alguien que quiere escribir es saber ser hijo de su tiempo y escribir una novela o un libro o hacer su arte con las condiciones del mundo del siglo XXI y ver cómo resuelven. ¿Es más difícil? Yo creo que sí. ¿Se echa menos la pandemia en ese sentido? Sí. Pero hay que echarle para adelante y seguir como construyendo en la medida de lo posible. Sí, sí. Qué horrible. Y la otra pregunta es más poético tiene más de ti. ¿Te gusta eso? En el fondo, ¿te caes bien tú reconociéndote ahí? Chuta, O difícil. por último, ¿te sientes más cómodo? No me siento más cómodo, la verdad es que me gusta más contar una historia donde yo no, como en la historia te va a contar una cosa que pasó. Pero sí creo que un escritor tiene que irse como desafiando. Entonces lo que sí me pone contento, yo nunca había escrito como nada que tuviera que hubiera sacado como muy de adentro, ¿cachai? Y me pone contento haber
haberlo hecho, porque aprendí de mí, pero además porque es como eso de pensar que a todas las personas le pasan cosas y esas cosas que le pasan son materia posible de novela o de libro. Haber hecho ese ejercicio, eso me gusta. Si bien no es lo más cómodo para mí, la verdad. Pero sí, yo me caigo bien, por eso puedo estar solo. Yo todos los veranos me voy a escribir. Hago el ermitaño de un año que te decía, pero lo hago 6 días, que es lo que puedo. Y me caigo bien, lo paso bien conmigo, ¿no? Al séptimo día ya empezamos a pelear, pero unos días sí, se aguanta. ¿Alguien más? ¿No? Nos tocó un público silente hoy día. ¿Qué más quieren que les diga? Llegó el momento. Ese momento. El que todos esperan. El momento en que te regalamos los próximos 30 segundos mirando la cámara para que le digas a la gente ¿por qué alguien debería leer este libro? Así como no, pero no como el vendedor, sino que como yo, el que se sacó la cresta escribiéndolo. Ya. Claro, porque si fuera por vendedor lo hago yo. Claro. Ya la cámara. Bueno, podrían tener una linda lectura con El año en que hablamos con el mar, porque en este libro hay una propuesta que es viajar a una isla, y no solo viajar a la isla, sino que meterse dentro de un barco abandonado donde hay una taberna, y en esa taberna se junta un grupo de isleños a contar historias. Si hay un lugar lindo en el que uno quisiera quedarse, pienso yo, es el lugar donde entre todos hemos ido contando algo, que a veces son fiestas, a veces son reuniones sociales, a veces el recuerdo de la infancia, a veces el recuerdo de algún tío, de un abuelo, donde se empezó a generar esa sinergia en que todos escuchábamos, uno contaba y los demás escuchaban, o todos contaban. Eso nos cuesta encontrarlo en la ciudad, nos cuesta encontrarlo en el siglo XXI, y yo lo propongo en este libro. En realidad es un regalo para uno mismo, pienso, leer este libro, más allá de la historia, y quizás no está todo lo bien escrito que podrían encontrar en otros libros, pero es muy sincero la ganas de entregarle a ustedes que lo pueden leer, que lo pueden encontrar aquí en la Querido Forestal, además, ese espacio de escucha, de encuentro. Ya lo saben, amigos, en sus propias palabras, no, en realidad, en las palabras mías, es un grato momento que ustedes van a pasar si agarran este libro una tardecita. Dicen que el domingo llueve, así ponle tú. Perfecto. Claro, perfecto, con la botellita o con el cafecito de los manzanos, con el juguito, el que quiera. Se instala en un sillón y se pone a leer esta historia de esta gente que es tan rica de leer que ustedes no se imaginan lo corta que se les va a hacer, a pesar de que, como dice el productor, es su libro más largo publicado hasta ahora, no te dura nada. Y uno lo único que quiere es, que ya lo hemos repetido varias veces, pero lo voy a volver a decir. Bueno, vuelvo a decir, sigue contándome, pero tiene un final. Y así que eso nomás les decimos, ya lo saben. El año en que hablamos con el mar, de Andrés Montero, no vamos a decir el resto del nombre, que quedó en secreto. Andrés Montero, nuevamente por La Pollera, lo pueden encontrar acá en Querido Forestal, por supuesto en nuestro sitio web para la gente que vive fuera de Santiago, espacioforestal.cl con despachos. Andrés, un placer grato que nos hayas donado este tiempo, ahora que eres un hombre tan ocupado con tus cuentos. Y nada, un aplauso para Andrés. Gracias.